¿Qué tal amigos? Mi nombre es Frank Recinos, soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, integrante del grupo número 2 del curso de Estrategia Gerencial. El día de hoy les hablaré acerca de la matriz de evaluación de factores externos, también conocida como matriz F. Esta matriz permite a los responsables de la planeación y la generación de estrategias poder evaluar la información de las fuerzas externas claves, es decir, los factores económicos, sociales, demográficos, ambientales, políticos, gubernamentales, legales, tecnológicos y competitivos. Para desarrollar la matriz F se necesitan 5 pasos para poder hacerla. Paso número 1. Se debe elaborar una lista de los factores externos claves que se obtuvieron del análisis externo que se le ha realizado a la organización, mediante el uso del modelo de las 5 fuerzas de Porter y el modelo Pestel. Estos 5 factores estos factores deben de incluir fuerzas claves que se mencionaron anteriormente y deben de estar agrupadas en oportunidades y amenazas. La lista debe de contener de 10 a 20 factores en total, incluyendo las amenazas y oportunidades. Para realizar esta lista se debe ser lo más específico y cuantitativo posible. Vayamos al ejemplo. En la siguiente tabla hemos incluido una lista de los factores externos claves para un caso de estudio hipotético. En esta ocasión solo hemos incluido 8 factores por cuestión de espacio, 4 factores para oportunidades y 4 factores para amenazas. Para un caso de estudio real, esta lista de factores debe de contener de 10 a 20 elementos. Paso número 2. Es necesario agregar una ponderación a cada factor. Esta ponderación, el valor debe de oscilar entre 0 y 1. 0 para aquellos que no son importantes y 1 para aquellos que sí son muy importantes para la organización. La ponderación indica la importancia relativa de ese factor para tener éxito en la industria de parte de la empresa. La suma total de la ponderación de cada uno de los factores debe ser igual a 1, es decir, igual a la unidad. Vayamos al ejemplo. Asignamos una ponderación a cada uno de los factores que se habían listado con anterioridad. Es decir, al factor número 1 le hemos agregado una ponderación de 0.20, al factor número 2 una ponderación de 0.10, al factor número 3 una ponderación de 0.15 y así sucesivamente para cada uno de los factores. Al finalizar, se debe de sumar cada una de las ponderaciones y esto debe de dar igual a 1. Paso número 3. Calificar cada valor. Hay que asignarle a cada factor externo una calificación que oscile entre 1 y 4, cuya calificación indicará qué tan eficaz responden las estrategias actualmente ante una oportunidad o amenaza que represente ese factor. De modo que si la calificación es 4, esto representa una respuesta superior de parte de la organización ante ese factor. Si la calificación es 3, representa una respuesta mayor al promedio a ese factor. Si la respuesta es 2, representa una respuesta promedio a ese factor. Y si la calificación es 1, indica que la respuesta es deficiente ante ese factor que se esté tratando. La calificación se basa directamente en la empresa. Veamos el ejemplo. Con la matriz de datos que hemos venido utilizando, podemos agregarle una calificación a cada uno de los factores. Para el factor 1, una calificación de 4. Para el factor 2, una calificación de 2. Para el factor 3, una calificación de 1. Y así sucesivamente debemos de agregarle una calificación a cada uno de los factores. Paso número 4. Se debe de multiplicar la ponderación por la clasificación de cada factor para obtener una puntuación ponderada. Veamos el ejemplo. Para el factor número 1 hemos multiplicado la ponderación de 0.20 por la calificación de 4. Esto nos da una puntuación de 0.80. Para el factor 2 hemos multiplicado la ponderación de 0.10 para la calificación de 2. Esto nos da una puntuación de 0.20.
Para el factor número 3, hemos multiplicado la ponderación de 0.15 por la calificación de 1. Esto nos da una puntuación de 0.15. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Paso número 5. Se deben de sumar todas las puntuaciones para obtener la puntuación total de la matriz F. Si vemos en la columna de puntuación, hemos sumado cada una de ellas. Al finalizar, encontramos que la puntuación final de la matriz F es de 2.34. Sin importar la puntuación que se le dé a la matriz F, la puntuación ponderada más alta únicamente llegará a 4 y la puntuación más baja a 1, lo que significa que una puntuación de 4 indica que la organización responde extraordinariamente bien ante sus oportunidades y amenazas que se le presentan en el entorno. Si la evaluación o la puntuación es 1, indica que la organización no está aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas. Vayamos y vemos que la puntuación es de 2.34. Esto indica que se está dando una respuesta promedio a las oportunidades y amenazas de la empresa de la que se realizó esta matriz F. Veamos otro ejemplo de la matriz F. Este ejemplo se encuentra en el libro de Fred de Administración Estratégica de la edición número 14. Esta matriz F es para un complejo cinematográfico de 10 salas. Aquí encontramos los factores externos claves, agrupados por oportunidades y amenazas. En total hay 15 factores. A cada uno se les ha agregado una ponderación. Es decir, para el factor número 1 le tenemos una ponderación de 0.05, una calificación de 3 y una puntuación ponderada de 0.15, que es el resultado de la multiplicación de 0.05 por la calificación de 3. Al finalizar vemos que la puntuación ponderada final de esta matriz F es de 2.58. Esto indica que se le está dando una respuesta promedio a las oportunidades y amenazas para esta empresa o para este complejo cinematográfico de 10 salas. Cada vez que se realice la matriz F es necesario darle un enfoque cuantitativo, lo que significa que se deben de tomar cantidades o porcentajes cuantificables para asegurarnos de la especificación de los factores externos del entorno de la empresa y evitar así la vaguedad o suposición. Si te gustó este video puedes darle like en mi canal de YouTube. Te agradezco por haberte tomado el tiempo de verlo y de igual manera te invito a que puedas compartirlo para que otros puedan aprender a cómo elaborar la matriz F. Hasta la próxima.